Hay momentos en la vida, creo que a todos nos ha pasado, en los que parece que el universo de repente se pone en silencio. Son esas etapas en las que uno lanza preguntas, y preguntas de las importantes, y la única respuesta que recibe es el eco. Ujú. Y de ahí pues nace una sensación muy concreta, casi física, de abandono. Como si la fe o la confianza en algo estuviera siendo puesta a prueba en un vacío absoluto. Pues bien, este sentimiento, el del silencio divino, no es nada nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de textos y reflexiones que proponen una idea que, de entrada, suena casi ofensiva. Es una idea fuerte, sí. ¿Y si ese silencio no fuera abandono? ¿Y si el dolor, incluso el más agudo, no fuera un accidente o un castigo? Sino que tuviera un diseño. Las fuentes que tenemos aquí plantean que podría ser una herramienta de transformación. Es una idea radical, desde luego. Transmisión aquí, creo que es importante aclararlo, no es justificar el dolor, No, por supuesto. ni mucho menos decir que es algo bueno, eso sería absurdo. Se trata de meternos en la lógica interna de esta forma de pensar, de entenderla. Vamos a analizar cómo se construye el argumento de que las pruebas más duras pueden ser un camino hacia la purificación y el fortalecimiento del carácter. Ujú. La pregunta que va a guiar nuestra conversación es, ¿puede el sufrimiento, dentro de este marco, tener de verdad un propósito que lo transforme? Vale, vamos a ello. La primera idea que salta a la vista en el material es, precisamente, la del silencio. Y me impresiona mucho que se cite un texto como el Salmo 13, que tiene miles de años, y la pregunta es de una modernidad brutal. ¿Hasta cuándo me olvidarás? Para siempre. Es que es una angustia universal. Totalmente. Demuestra que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. Y lo fascinante es cómo esta perspectiva, en lugar de intentar consolar con un «no te preocupes, todo pasará», hace algo mucho más arriesgado. ¿Qué hace? Redefine la experiencia. Sostiene que la cercanía de lo divino no siempre se siente como un abrazo cálido o como una epifanía. A veces, la forma que toma es la de un desierto espiritual. Un desierto. Sí, un lugar seco, solitario, donde parece que no hay absolutamente nada. Pero un desierto suena a castigo, a abandono. Es la imagen perfecta de la ausencia. ¿Cómo se le da la vuelta a eso para que sea algo útil? Ahí está la clave. El argumento es que ese desierto no es una sala de castigo, ¿Y entonces? es un crisol. ¿Un crisol? Sí, un crisol es un recipiente que se usa en metalurgia, ¿sabes? Se somete a temperaturas altísimas para purificar los metales, para separar el oro de la escoria, de lo que no vale. Entiendo. La idea es que hay ciertas impurezas, ciertas debilidades o dependencias en nosotros que solo se revelan y se queman, con el calor de la prueba. Es una imagen fuerte, ¿eh? Casi violenta. Implica calor, presión, que algo tiene que romperse o derretirse para que salga lo puro. ¿De verdad se plantea que el proceso deba ser así de destructivo? Se plantea que es transformador, que no es lo mismo. Mira, esta idea se apoya en textos que se escribieron en situaciones extremas. Ajá. Pensemos en las primeras comunidades cristianas en el Imperio Romano. Estaban bajo una presión inmensa, a menudo perseguidos. Y uno de sus líderes, Pedro, les escribe una carta, pero no les dice, tranquilos, el emperador cambiará de opinión. Les dice algo sorprendente. ¿El qué? Les dice que su fe es como el oro y que este sufrimiento es el fuego necesario para demostrar su valor real. O sea que el fuego no la destruye, la prueba. Entiendo. O sea, no es destrucción por destruir, sino una prueba de calidad, por así decirlo. Exacto. Y hay otro autor, Pablo, que en una carta a los romanos lo describe casi como una fórmula, una receta de cocina. A ver. Dice, la tribulación produce paciencia. Si aguantas y tienes paciencia, eso genera un carácter probado, una solidez que antes no tenías. Y de este carácter nuevo y fuerte nace la esperanza. Ujú. Una esperanza que no es un deseo vago, sino una certeza basada en la experiencia de haber aguantado. O sea, no es caos, la idea es que hay una lógica detrás. Vale, hasta aquí la teoría del crisol, el dolor como un taller. Pero ahora viene la parte que para mucha gente, y yo me incluyo, puede sonar a una excusa peligrosa. Ya sé por dónde vas. La idea de que una tragedia, una puerta que se cierra en la cara, es en realidad una forma de protección. ¿Cómo se puede sostener algo así sin que suene a una justificación cruel? Es que esa es la parte más difícil del argumento, sin duda alguna. El núcleo de esta sección es la brecha,
yo diría que insalvable, entre la perspectiva humana y la que aquí se llama divina. El argumento se apoya en una frase muy directa de un profeta antiguo, Isaías, que dice: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos». Esta es la tesis central. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues significa que nosotros jugamos la partida viendo solo nuestras cartas, y como mucho, la que se acaba de poner sobre la mesa. Nuestra visión es limitada a la hora y al yo. Claro. Desde esa perspectiva, un despilo es una catástrofe. Una ruptura es un fracaso. Desde una perspectiva que se postula como omnisciente, que ve todas las cartas de todos los jugadores y todas las que quedan por salir, ese mismo evento puede ser el único movimiento posible para evitar un desastre mayor dentro de 5 jugadas. Es como esa historia que se cuenta a veces, ¿no? La de la persona que pierde un vuelo por un atasco, se enfada muchísimo y luego se entera de que ese avión se estrelló. Exacto. En ese momento, el atasco es una desgracia. Visto con perspectiva, fue su salvación. Pero claro, esa perspectiva casi nunca la tenemos. Casi nunca. Y por eso, se argumenta, se requiere confianza. Hay un verso muy famoso de la misma carta de los Romanos que dice: «A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Y es crucial entender cómo se interpreta aquí. No es una varita mágica para que todo salga como queremos. Es la convicción de que aunque el proceso sea incomprensible y doloroso, el resultado final de la suma de todos los factores, incluso los malos, será positivo. Se apoya en otro texto, de Jeremías, que insiste en que los planes son de paz y no de mal. La idea es que la intención detrás del plan invisible es siempre benevolente. Pero claro, eso implica un acto de fe. Gigantesco. Confiar en que el cirujano sabe lo que hace mientras te está operando a corazón abierto, y a ti solo te duele. Exacto. Y se argumenta que esa confianza, esa obediencia en medio de la prueba, no es un acto pasivo de aguantar. Ah, ¿no? No, cada decisión de confiar cuando todo te dice que no lo hagas, no solo preserva la fe, sino que la fortalece, la multiplica. Es como un músculo que se desarrolla precisamente al levantar el peso de la incertidumbre. De acuerdo. Entonces tenemos un proceso de purificación, el crisol, y un motor detrás de ese proceso que es un plan superior, en el que se nos pide confiar. Pero todo este sufrimiento, toda esta disciplina, tiene que tener un para qué, que de verdad merezca la pena, ¿no? ¿A dónde lleva todo esto? ¿Cuál es el premio gordo al final? Y esa pregunta nos lleva al que es sin duda el punto culminante de todo este argumento, porque la respuesta es muy sorprendente. El resultado más valioso, el verdadero tesoro que se saca del crisol, no es la restauración de lo que se perdió, no es recuperar la salud, el trabajo o la pareja. Es algo mucho, mucho más profundo. ¿El qué? El nacimiento de una relación con lo divino que es real, madura y que no existía antes. Y para ilustrar esto, se usa la historia de Job como el ejemplo supremo. Job, el personaje bíblico, ¿no? El que tiene mucha paciencia. Mucho más que eso, no hablamos de que tuviera un mal día. Job es el arquetipo del sufrimiento injusto. Imagínate, en un solo día recibe la noticia de que pierde todos sus negocios, a todos sus empleados y, lo más terrible, a sus 10 hijos. Y para rematar, contrae una enfermedad de la piel espantosa que le desfigura. Es la ruina total y absoluta. Y sus amigos, que vienen a consolarle, acaban acusándole de haber hecho algo malo para merecerlo. Está completamente solo, destrozado y confundido. Un panorama desolador, desde luego. Y desde ese pozo absoluto de miseria, ¿qué es lo que saca en claro? Pues después de un largo proceso de queja, de rabia, de cuestionarlo todo, Job tiene una especie de revelación. Y al final de todo pronuncia una frase que es el corazón de este argumento. ¿Cuál? Dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Wow, eso es potente. Es decir, antes tenía una idea de Dios, una teología, un conocimiento, de segunda mano. Y ahora, después del desastre, lo conoce de verdad. Exactamente. Su sufrimiento fue la puerta a una intimidad, a una comprensión que jamás habría alcanzado en su vida cómoda y próspera. La recompensa no fue material, fue una revelación. Se afirma explícitamente en los textos que lo más grande que se puede recibir de una prueba es una cercanía con Él que antes no tenías.
O sea que se está diciendo que Job sale de la prueba con algo que vale más que recuperar a sus 10 hijos. Eso es. Una idea muy, muy difícil de procesar. La verdadera ganancia es intangible. Es el núcleo del argumento. Que el objetivo final no son las circunstancias, sino la conexión. Y esta idea resuena en otros textos. Hay un salmo que pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O el apóstol Pablo, que después de una vida de dificultades, escribe que considera todo lo que ha ganado en la vida como basura en comparación con el conocimiento de Cristo. El foco se desplaza por completo de lo externo a lo interno. Ese es el verdadero objetivo. Pero un momento. Todo esto del desierto, del crisol, de Job en su miseria, suena increíblemente solitario. ¿La persona tiene que pasar por todo esto completamente sola para llegar a esa revelación? Esa es la gran paradoja de esta visión y es un punto crucial. La sensación subjetiva, lo que uno siente, es de soledad absoluta. Claro. Pero la promesa objetiva, lo que se afirma que es la realidad, es de compañía constante. Se describe como un acompañamiento que tus emociones no podían percibir. ¿Cómo? Es decir, una presencia que opera a un nivel más profundo que el de los sentimientos, que van y vienen. ¿Y cómo se describe esa presencia? Porque si no se siente, es difícil creer que está ahí. Se usan metáforas muy físicas, muy potentes. Hay un pasaje en Isaías que lo describe de una forma muy gráfica. No dice, no pasarás por ríos caudalosos, ni evitarás el fuego. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No promete evitar el problema, sino la compañía y la preservación dentro del problema. Es una diferencia sutil, pero enorme. No te saco del lío, pero me meto contigo en él para que no te destruya. Precisamente. Y esa idea de una resiliencia que no es propia, que viene de fuera, se refleja en otro texto muy conocido de la segunda carta a los Corintios. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Derribados pero no destruidos. Esa última frase es la clave. Sugiere una fuerza que te sostiene justo cuando crees que te vas a romper del todo. Una especie de red de seguridad invisible. Y para cerrar el círculo de todo el argumento, volvemos a Job. Porque su historia no acaba con la revelación. No. No. Lo interesante es que, después de su transformación espiritual, después de decir, ahora mis ojos te ven, el relato cuenta que sus pérdidas materiales no solo fueron restituidas, sino que fueron duplicadas. Vaya. Pero en la lógica de este argumento, esto se presenta como una consecuencia, un epílogo, no como el objetivo de la prueba. La bendición material llega después de que la relación con lo divino se ha redefinido. Es un resultado, no el propósito. El tesoro de verdad ya lo había encontrado. A ver, si intentamos juntar todas las piezas. Hemos empezado con esa sensación universal de silencio y abandono. Y hemos explorado una idea que le da la vuelta por completo. Una que propone que el sufrimiento no es necesariamente un final sin sentido o un castigo, sino que puede ser un proceso, casi un taller de artesano diseñado para pulir el carácter. Y por encima de todo, forjar una conexión con lo divino más directa y real. Una que al parecer no era posible en la comodidad. La idea fundamental que subyace en todo esto es que los momentos más oscuros, los más dolorosos, pueden ser paradójicamente el umbral hacia las etapas de mayor propósito y significado en la vida. La perspectiva que hemos analizado es en esencia una de esperanza, donde a la persona que sufre no se le dice que lo que le pasa no importa, sino que a pesar del dolor no está siendo destruida, está siendo moldeada. Moldeada, no destruida. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta casi incómoda. Si aceptamos esta lógica, aunque sea solo como un experimento mental, ¿cómo cambia nuestra definición de éxito o de victoria frente a las dificultades? Claro. Si el objetivo principal de superar una prueba no es volver a la comodidad de antes, sino alcanzar una comprensión más profunda, salir de ella transformado, ¿cuál pasaría a ser la verdadera medida de haber superado un mal momento? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.